Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Aquí estamos de nuevo con el seguimiento del curso, con la clase de Introducción a Ciencias Sociales. Como bien saben, bueno, dejamos la semana pasada solamente una clase, iban a ser dos, bueno, esta es la segunda, pero me llevó mucho tiempo revisar todas las tareas, que sé que estuvieron un poquito pesadita el control de lectura, el último, porque pues ya era un texto, a lo mejor no están tan acostumbrados ustedes, pero esto les va a ayudar porque poco a poco les van a ir pidiendo más y más reportes de lectura, controles de lectura, como las quieren llamar, pero pues al final de cuentas es eso, ¿no? Es que ustedes obtengan información a través de una lectura y que pues puedan plasmarla en un documento como el que les he estado pidiendo, que poco a poco me he dado cuenta que han ido mejorando en general. Eh, con el hecho de que entreguen, pues ya cumplen, eso me da mucho gusto. Si bien en el correo que les envié, tanto a los alumnos de Derecho como a los alumnos de Psicología, pues les comenté algunos que me han gustado mucho. Esto no quiere decir que los demás estén mal, de hecho, muchos están muy, muy bien. Pero a mi criterio, pues esos son los que cumplieron con eso y mucho más. Incluso un alumno por ahí me mandó un ensayo, ¿no? Un ensayo extra, ¿no? Que no había pedido, pero pues que se agradece el esfuerzo de haber mandado ese ensayo. ¿Qué más? En el correo les envié una especie de muy pequeña guía de cómo se deben de entregar más o menos esos controles de lectura para que tengan una coherencia, una especie de hilación de las cosas desde, desde la presentación, o sea, desde la portada, y más o menos cómo irlo desagregando de cierta manera para que lleve un seguimiento lógico, ¿no? De tal forma que cada vez que escribamos una idea tenga más o menos esos elementos para alguien que va a ser un profesionista, ¿no? Eso es muy, muy importante. Muy bien, si mal no recuerdo, la, la clase pasada nos quedamos, por decirlo de alguna manera, o abordamos el estudio de las ciencias sociales. Acuérdense, en retrospectiva nada más, o recapitulando, hablamos de la sociedad en general. Fueron las primeras clases para entender esto de las sociedades. Después ya entramos un poquito con los conceptos, de lo que es algunos movimientos, les dejé incluso tareas al respecto. Y después ya entramos a lo que son las ciencias sociales, ¿no? Que si, nomás para recordar, pues vimos estos cuadros que están grabados ahí en los videos que se quedan exprofeso en el, en el canal de YouTube, para que lo vean si tienen alguna duda. Vimos pues también este cuadro. Vimos más o menos todo esto, que ya no tiene caso revisarlo porque pues esa fue la primera parte. Vimos este cuadro también, que lo traté de explicar a grandes rasgos, lo más que pude, para que tuvieran una idea más o menos de lo que abarca las disciplinas de las ciencias sociales. Luego después entramos con la historia, a decir, pues cómo entra ya de lleno a este gran laboratorio del conocimiento, lo que son las ciencias sociales. Eh, eh, Hablamos más o menos de qué se trataba, lo que son sus orígenes. Hablamos un poco del Renacimiento aquí con Leonardo, da Vinci. Hablamos un poco de Bacon, o comentamos, ustedes me comentaron a través de la plataforma, ¿no? Yo se los comenté aquí, ustedes me lo mandaron. Me contestaron al pie de video qué pensaban ustedes sobre eso. Ya agarré todas las respuestas. Y pues sí me ha llevado un poco de tiempo tanto revisar las tareas como revisar los comentarios, porque los comentarios son participaciones en clase, o así los voy a tomar, así los estoy tomando, y todo es importante a falta de estar personalmente en el salón de clases. Voy a seguir con la clase así.
y yo les voy a avisar la próxima clase en vivo, tanto para Derecho como para Psicología y Derecho, les voy a decir cuándo va a ser la sesión en vivo. Entonces vimos esta parte de Bacon y de Descartes, así nomás para entenderlo, y nos quedamos aquí en lo que es la ilustración del siglo XVIII. O sea, más o menos hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Después de platicar ampliamente sobre todos estos temas. Quiero decirles que me he encontrado con cosas muy agradables en cuanto a las tareas. También contestaciones muy buenas a preguntas expresas que se hacen a pie de video, que es como una toma de asistencia, ¿no? Ya les dije que son 12 horas después de publicado el video para saber que lo vieron, que entraron, que revisaron, o al menos que le dieron clic hasta donde hago la pregunta. Pero eso está bien, porque pues son las herramientas que tenemos ahorita para que nosotros como maestros pues sepamos más o menos cómo va el seguimiento de la materia. Muy bien, pues siguiendo el hilo conductor del tema y ver cómo estas ciencias sociales, y les iba explicando, pues tuvieron una especie de desarrollo evolutivo, una evolución, ¿no? del estudio de las ciencias sociales, que finalmente tiene que ser importante. ¿Por qué? Pues porque las ciencias sociales es el universo que abarca el estudio del derecho y de la psicología. Y estamos en tronco común. Entonces, huelga decir, bueno, voy a decir algo a los abogados o algo a los psicólogos o psicólogas, ¿no? O abogadas. En lo que respecta a tronco común, pues es importante que ustedes entiendan digamos, este encuadre teórico o histórico, primero un poco histórico, porque no hemos entrado tanto a lo que es la teoría, porque ya la teoría va a ser un poquito abarcando temas en específico, ¿no? Vamos a darnos un tiempo para decir, mira, primero estudiar todas las disciplinas, ¿no? Las que más o menos hemos comentado, que están insertadas dentro del estudio de las ciencias sociales y que ya después se van desagregando y que, por supuesto, tienen que ver con el estudio del derecho y con el estudio de la psicología. Entonces me voy a dar el tiempo para, bueno, decir, mira, vamos a hacer un ejercicio con los abogados, abogadas y con las psicólogas y los psicólogos, más o menos de esta evolución de las ciencias sociales, o comentar o hacer trabajos relativos al objeto de estudio de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, siguiendo con la clase, aquí estamos en una, digamos, vamos a seguir con la hilación del desarrollo del estudio de las ciencias sociales, que así se llama esta clase, el estudio de las ciencias sociales, que pone énfasis en la ilustración. En la ilustración, porque como un movimiento social. Incluso aquí en las notas podemos ver que la ilustración vio una revolución con la entonces llamada filosofía natural, con la cual se modificó el marco básico por el cual los individuos entendían lo que era científico. Imagínense, ¿no? Lo que era científico o las conclusiones científicas a las que se llegaba en esa época, con las herramientas intelectuales que se tenían, pues ahorita nosotros diríamos, bueno, pues los que más o menos entienden ya lo que es el método científico, pero pues estamos avanzados cientos de años de cuando se postulaba esto, pues a lo mejor esta filosofía natural pues queda un poquito tomando en cuenta como base la actualidad o esta parte contemporánea que tenemos ahora, pues como algo atrasado, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que se entendía como lo científico. Incluso en tiempos pretéritos, la Biblia se llegó es como un dicho más que nada, ¿no? Pero se llegó a tomar como un libro científico, ¿no? Pues su carácter no sé, tenía un carácter profético, ¿no? Y cosas así, pero pues evidentemente no aplicaba este método científico. A la par que David Hume, se pronuncia, aplicó el método científico al estudio de la sociedad. O sea, podemos decir que en la ilustración ya se empieza el esbozo, los albores de querer utilizar un método científico o al menos un método para estudiar a la sociedad, el movimiento o para aplicarlo al estudio de la sociedad. Es decir, no se tenían estudios concienzudos sobre decir por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Que ese viene a ser
digamos, la parte más importante del estudio de las ciencias sociales, ¿no? Ya aterrizados en esta realidad que tenemos nosotros. Es decir, sí, las ciencias sociales estudian el comportamiento de ese tipo de sociedades o de sociedades que incluso no están actualizadas, pero que desde nuestra perspectiva podemos estudiarlas aplicando los métodos ya modernos, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales se desarrollan a partir de las ciencias que eran experimentales y aplicadas de aquel momento, o el conocimiento. El conocimiento, como yo les he dicho, bueno, pues es el cúmulo la acumulación, ¿verdad? De estos mismos conocimientos, o sea, válgame la redundancia, que ya se pueden aplicar, porque como que se van guardando. O sea, es decir, no encontraste algo y lo desechaste. No, dijiste, bueno, esto me puede servir, lo puedo aplicar. Entonces empezaron a dar cuenta que había variaciones de la sociedad y que todo el conocimiento que se iba acumulando se podía ir aplicando un poco a posteriori, ¿no? Decir, bueno, mira, hubo cambios, pero me sirve esto. Yo creo que de ahí empieza la cuestión de las teorías, ¿no? De decir, vamos a dejar escrito de manera formal los resultados de estas investigaciones, que podríamos llamarlas, y cómo se sigue comportando la sociedad, ¿verdad? Entonces ya por eso estas ciencias ya eran experimentales o eran basadas en experimentos, ¿no? Es un símil, o aplicadas, ¿verdad? En el conocimiento de una base sistemática, ¿no? Es decir, por pasos. Una cuestión sistemática es que aplicas un sistema para llegar a conclusiones, ¿verdad? A veces no llegas a los mismos resultados y es cuando empiezas tú a preguntarte y a utilizar tu intelecto para decir o para tratar de explicar por qué de las variaciones. Y es cuando se comienza a convertir en una ciencia social o en las ciencias sociales, ¿verdad? Estas bases sistemáticas o prácticas prescriptivas, ¿verdad? Es decir, te prescriben un método, incluso a través de alguna técnica que se pueda aplicar dentro de ese método o de esa metodología. Nosotros le decimos ahora metodología de la investigación actualmente en las clases de universitarios, universitarias. Les tratamos de dar esta metodología donde una de las partes más importantes es el planteamiento de algo, de un problema, el saber plantear una pregunta, que tenga una base muy lógica, muy realista, y que tú sepas que antes de empezarla, que sepas que puedes encontrar datos, ¿no? A veces se trata de evitar lo que puede ser ciencia ficción o algún tipo de estudio que de antemano sabemos que va a ser muy complicado pues, llegar a conclusiones científicas, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que vemos en la nota, esta base sistemática o prácticas prescriptivas, relaciones con el progreso social de un grupo de entidades interactuantes. Digo, es un poco redundante, pero ya vamos un poquito puliendo el lenguaje a lo que queremos llegar, de ustedes como universitarios, de que entiendan lo que son las ciencias sociales. Entonces, la ilustración ayudó mucho a que pues nos adentráramos más en los estudios de la ciencia aplicada social a las sociedades o al comportamiento y a estas relaciones con ese progreso social, es decir, desde la perspectiva de que la sociedad iba avanzando, ¿no? Y que actualmente se aplica, ¿no? Que, o sea, seguimos avanzando. Y siempre vamos a encontrarnos con que nos van a decir los maestros, bueno, y no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? O sea, el día de mañana hasta dónde vamos a llegar, tomando como base, pues, lo que tenemos ahorita. Porque finalmente somos grupos de entidades interactuantes, ¿no? Dentro de la misma sociedad sonorense hay grupos, en el Estado hay grupos ya más grandes, en México hay grupos, y en el mundo hay grupos, ¿verdad? Entonces, todos estos conforman sociedades o grupos sociales o entidades, una entidad que puede incluso denominarse de alguna manera, y que a partir de ahí ya tú puedes agarrarla para que sea tu objeto de estudio. Y entonces sí, siguiendo con los estándares aceptados para las universidades, aplicar lo que sería algún método científico que ayude a explicar o a tratar de explicar algún problema, por decirlo de alguna manera, o a responder alguna pregunta de por qué se comportan las sociedades así, o simplemente para tener algún hallazgo, podemos, incluso a nivel descriptivo, es decir,
en el nivel de ustedes ahorita, pues lo deseable es que ustedes sean capaces de describir lo que están observando, un fenómeno, porque en cualquier ciencia aplicada hay niveles de investigación y de estudio. Hay investigaciones descriptivas, hay investigaciones semianalíticas y hay investigaciones totalmente analíticas que buscan propuestas y probablemente proponer cómo cambiar, más allá del análisis, propuestas de cambio. Y ustedes seguramente poco a poco van a ir llevando esa capacitación para que lleguen a esto. Ahorita el nivel descriptivo es el más apto para ustedes, es decir, describir un fenómeno. Es decir, ok, hay un problema y voy a aprender a describir ese problema. No que se quede aquí nomás con nosotros, decir, sí estoy viendo que hay un problema de transporte, o que en el caso de los abogados hay un problema de muchos divorcios después de que se hace un contrato matrimonial entre dos personas por voluntad propia, y aplicando estadísticas, vemos que están llegando a la disolución de esto, ¿no? En el ámbito de la psicología, hay un problema. ¿Qué problema? Bueno, pues que mucha gente no puede dormir, está utilizando muchos medicamentos para pues abducir un sueño, porque pues ese sí es indispensable para que podamos actuar de manera, para explotar todas nuestras capacidades intelectuales. Entonces ahí hay un problema y a veces lo piensas, pero una de las partes más importantes de nosotros es darle esa formalidad, escribirlo pues ahora en la computadora, pasamos del papel, o cada vez vamos usando menos el papel, pero de todas maneras dejamos las palabras ahí en un lenguaje no entendible para que nuestras ideas abstractas vayan quedando y que podamos resolver un problema. Resolver es una palabra un poquito grande, ¿verdad? De momento yo creo que de aquí hasta que ustedes terminen el último semestre, octavo, noveno, no sé, séptimo, no sé cuántos tengan, al menos si llegamos a un nivel descriptivo de un fenómeno social, ya podemos estar muy conformes de poderle decir a otro, encontré este problema en la sociedad y saberlo explicar bien y decir, esto es mi planteamiento. O sea, estoy planteando un problema que yo observé en la realidad y lo estoy planteando bien. Ya con eso uno se puede sentir muy, muy, muy contento, ¿no? Desde una pregunta o desde un planteamiento con una especie en el planteamiento va como una especie de diagnóstico, ¿no? De decir, esto es lo que está pasando. Si no es un problema nuevo, pero que ha evolucionado el problema en la sociedad, puede suceder que le pongas antecedentes, decir, esto viene desde hace tanto tiempo y retoma estos elementos. En los años fulanos pasó esto, pero después vino una pandemia o después vino la era digital y lo que era ya no es, porque esto y esto otro, y llegamos a esto, ¿no? Y que ¿por qué tantos niños con el TDA, pues no, este síndrome de déficit de atención, en el caso de los psicólogos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya está muy estudiado, sí, pero a lo mejor yo ya estudié todo lo que estudiaron los que estudiaron antes, este tema, y yo encontré otra variable que me va a ayudar a describir todavía el problema. Y ya imagínense a niveles si les gusta esto, ya con la carrera pueden dedicarse a trabajar en eso, pero ya resolver con más efectividad, pues ya llegan los posgrados, maestrías y doctorados y todo esto, para recoger elementos de un poquito de mayor nivel intelectual que ayuden a ir resolver, ¿no? Y disculpen que me quede detenido tanto, pero creo que ningún comentario está de más, ¿verdad? En este estudio que estamos haciendo, porque finalmente si tienen alguna duda de ustedes, me gustaría que me preguntaran, ya sea por el correo electrónico o si la quieren incluso ustedes aventurarse a decir, a ver, profe, yo tengo esta pregunta, ¿no? Y a pie de video. Muy bien, entonces dentro del estudio de las ciencias sociales, y siguiendo con la clase, podemos ver pues, que entramos al siglo XIX, donde ya podemos observar aquí una disciplina de las ciencias sociales que se llama sociología, y que uno de sus máximos exponentes de aquel entonces, como otros que vamos a ver, fue Augusto Comte, este pensador francés. Se le atribuye a él más o menos como que el que acuñó el término ciencias sociales, también es un exponente del positivismo, una corriente del pensamiento que vamos a ver en la próxima semana. Ya vamos a empezar a ver corrientes del pensamiento, ¿no?
positivismo, funcionalismo, el estructuralismo y cosas así que ahorita todavía no, pero vamos a verlas. Pero siempre es bueno mencionar a este pensador porque fue de los que al menos propusieron algo nuevo, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales reciben la influencia del positivismo, ¿no? que era una propuesta de Augusto Comte, centrado en qué? En la experiencia real, en sentido positivo y evitando lo negativo, es decir, lo factible, lo tangible, lo que puedo ver, a eso se le decía positivismo. A grandes rasgos que vamos a ver el positivismo, pero ya desagregándolo, ¿no? Ahorita estamos hablando del positivismo dentro del estudio de las ciencias sociales. Entonces, el positivismo, ¿qué trata? Trata de eliminar la especulación metafísica, perdón. Entonces, es decir, tratar de evitar esas explicaciones de los fenómenos sin una base científica, sin una base metodológica o sin un método aplicado, que ese método te ayude a eliminar cuestiones no explicables, ¿no? No explicables de acuerdo a la realidad observable, ¿no? Entonces, por ahí se fue el positivismo y fue pues una especie de resquebrajamiento, ¿no? De decir, ya olvidémonos de la metafísica y vamos a aplicar lo positivo, lo real, lo tangible, y luego ya pasa ahí la cuestión de los experimentos empíricos que ya empiezan a mostrar algunos resultados y soluciones. Entonces, Augusto Comte es el primero en utilizar este término, ¿verdad? También en el siglo XIX podemos ver aquí que había 5 vías de desarrollo de las ciencias sociales, o al menos era lo que era el marco de actuación, ¿verdad? De lo que se podía ir ya vislumbrando como ciencias sociales. Número 1, la investigación social. Se lleva a cabo, o se llevan a cabo grandes muestreos estadísticos. Ya la estadística empieza, o sea, la estadística que está dentro de las ciencias formales ya empieza a ser parte, o empieza a auxiliar en aquel momento a las ciencias sociales, o empieza a ayudar a explicar algunos resultados, ¿verdad? Es como una herramienta para llegar a grandes conclusiones, ¿verdad? O a medianas conclusiones. Por ahí, número 2, Emilio Durkheim y Wilfredo Pareto, estudian los hechos sociales, ¿no? Ya empiezan a ellos a conceptualizar y a determinar qué son hechos sociales o cuándo son hechos sociales, ¿verdad? Ya cuando hay una interacción entre la sociedad, entre quienes, cuándo se va a denominar un hecho social, y también la introducción de las ideas metateóricas y las teorías individuales. Es como les digo, probablemente en este boom o en esta especie de que se iluminó la parte intelectual, ya se empiezan a introducir las ideas de las teorías, de decir, son postulados que llevaron a cabo personas que aplicando un método llegaron a conclusiones y que si lo sometías a la experimentación te daban casi siempre los mismos resultados. Entonces ya podría hablarse de alguna teoría y que después evolucionaron en leyes algunas, ¿no? Las primeras leyes fueron en las ciencias formales, pero las leyes, o sea, establecer leyes sociales es muy complicado. ¿Por qué? Porque los seres sociales son muy difíciles de predecir cómo van a actuar exactamente, ¿verdad? Entonces, por eso llegamos a teorías más que nada, ¿no? Estos postulados que vienen a ser como teorías. También se introduce en el siglo XIX la dicotomía metodológica, ¿no? Con Max Weber, la identificación y entendimiento de los fenómenos sociales o del fenómeno social, con estos pensadores, este pensador alemán muy bueno que tiene algunos temas. Vamos a dejar algún textito muy sencillo de entender, para que ustedes aprendan más o menos lo que Max Weber creía él que era esta dicotomía metodológica, porque él tiene muchos estudios de muchos temas a niveles de filosofía, ¿verdad? Pero nosotros vamos a centrarnos un poquito a tratar de agarrar esto del fenómeno social que postulaba Weber. Así como también en el siglo XIX podemos observar un fundamento económico, o la economía empezó a tomar ya más importancia, o fue el conocimiento económico ya fue propio de una ciencia dura, y la economía va aparejada mucho de los comportamientos sociales con teorías formales también, digamos, donde se aplican números y que ahí sí esas variables explican mucho los comportamientos de los entes sociales, ¿verdad? Entonces, la economía, digamos que ha tenido un desarrollo muy interesante, ¿no?
porque en los gobiernos, en las comunidades, en las ciudades, se explica mucho el comportamiento de lo que eligen sus personas a través de la economía, que lo vamos a ver más adelante. La semana que viene vamos a estudiar las disciplinas de las ciencias sociales. Perdón. Y número 5, dentro de estas 5 vías del desarrollo, o cómo se fue desarrollando las ciencias sociales, podemos ver la correlación de conocimiento y valores sociales, o sea, la teoría, que viene a ser la descripción, y la prescripción eran discusiones formales no superpuestas de un tema. La teoría, como les decía yo, como la descripción de un fenómeno, y la prescripción eran ya las discusiones que se daban, digamos, como una lucha de ideas, ¿verdad? Ya como una lucha de ideas que vendría a ser cercana a una dicotomía o lucha de contrarios que manejó también Marx. Y que poco a poco ustedes van a ir entendiendo. Ya venían los griegos, ¿no? Esta lucha de ideas de Aristóteles y sus discípulos, Sócrates, perdón, y su discípulo Platón, y que empezaban con esta famosa ideas de preguntar y contestar con otra pregunta para ver si podían llegar a una respuesta. Y que poco a poco se fue puliendo, y ya pues llegamos a Max Weber, a esta dicotomía metodológica, y luego ya estas discusiones donde pues, poco a poco, yo creo que de ahí se va desmenuzando hasta llegar a lo que es la argumentación, o podemos decir lo que podría ser la argumentación. Entonces, a la primera mitad del siglo XX, o sea, pasando al siglo XIX, porque nomás lo comentamos así, que fue lo que, en respecto al estudio de las ciencias sociales, la filosofía ilustrada es desafiada en varios frentes. Podemos ver en la nota ahí. Diversos campos sustituyeron los estudios matemáticos por estudios experimentales, es decir, analizaron ecuaciones para construir una estructura teórica. Bueno, ya no eran de matemáticas puras, sino que ya los experimentos, a través de ecuaciones, se construían estructuras teóricas, postulados de comportamiento, porque las ciencias formales, como bien comentamos en las primeras clases, pues son más antiguas que las ciencias sociales. Pero ya diversos campos donde no entraba tanto la matemática pura, empezaron a entrar los estudios experimentales, ¿no? Que ya están un poquito más cerca de lo que es el método científico, que vamos a ver ahí una esquemita ahorita. También en la primera mitad del siglo XX se vio el desarrollo de subcampos de las ciencias sociales y se hizo muy cuantitativa la metodología. Yo creo que ahí es donde ya entran un poquito de matemáticas aplicadas, más estadística, yo creo, ¿no? Específicamente para el caso de las ciencias sociales. También se aplica matemática para estudios de economía, para explicar comportamientos, se ponen gráficas. Si ustedes les dieron esta economía en la preparatoria, pues se van a acordar que había que encontrar un punto, ¿verdad? Dependiendo en el eje de las X, de las Y. Entonces ya la matemática empezaba a explicar ciertos comportamientos, digamos, cuantitativos, pero que incidían en el comportamiento de las sociedades, ¿no? Entonces, se hizo muy cuantitativa esta metodología, por decirlo así. De igual forma, en el mismo tiempo, la primera mitad del siglo XX, o sea, es decir, de 1900 a 1950, el carácter inter y transdisciplinar de la investigación científica en el comportamiento humano y los factores sociales y ambientales que le afectaban hizo que muchas de las ciencias naturales se interesaran en algunos aspectos de la metodología de las ciencias sociales. O sea, ya se empezaron a entrelazar las ciencias naturales y las ciencias sociales. De tal forma que ya podían explicar fenómenos. Estas ciencias se entrelazaban para poder explicar un gran fenómeno. Es decir, si utilizábamos esta parte inductiva del conocimiento y entrelazábamos ciencias, podíamos llegar a un gran conocimiento donde se interrelacionaban las ciencias, ¿verdad? Ya si nos vamos a la segunda mitad del siglo XX, cada vez más la investigación cuantitativa, es decir, de los números, y los métodos cualitativos, que es lo opuesto de los números, de las ciencias formales, ya, sino las cualidades, están siendo integrados en el estudio de la acción humana y sus implicancias o su implicancia y consecuencias. Ya podemos decir que es lo que usamos nosotros. Se han ido puliendo un poquito estos métodos, ¿no?
Y cuando uno estudia ya un poquito más avanzado, tratan de relacionar los métodos cuantitativos con los métodos cualitativos para que la explicación final sea más integral y que la capacidad de razonamiento y la capacidad intelectual del investigador sea cada vez mayor, ¿verdad? De tal manera que la estadística se convirtió ya en la segunda mitad del siglo XX en una disciplina independiente de la matemática aplicada, porque, por ejemplo, ya hay estadística aplicada a ciencias sociales, ¿verdad? Yo me acuerdo que a nosotros en maestría y en doctorado nos enseñaron a aplicar la estadística como herramienta, pero para las ciencias sociales, ¿verdad? Para el estudio de las ciencias sociales. Por lo que, ¿qué hacía esto? Desde el punto de vista de que la estadística te da datos reales y se aleja un poquito de la interpretación, nos daba mayor confiabilidad en los resultados, ¿verdad? En las ciencias sociales contemporáneas, Karl Popper y Tarkle Parsons influyen en la promoción de las ciencias sociales. Ellos eran como promotores de que las ciencias sociales fueran realmente una ciencia muy estable y dirigida a quien quisiera entrarle a esos estudios de manera científica, ¿verdad? Los investigadores continúan en busca de un consenso unificado sobre qué metodología tendrá el poder y el refinamiento de conectar una gran teoría de las ciencias sociales, ¿no? O que pudieran integrar todo, ¿no? Así como ahora la teoría del todo, ¿no? Que quiere unificar campos y todo esto. Entonces, tratar de que estas múltiples teorías de las ciencias sociales de rango medio que siguen proveyendo con considerable éxito marcos, que estos marcos se pueden utilizar por diferentes investigadores, ¿verdad? Y pues estos datos masivos que tenemos, poder filtrarlos, utilizar las estadísticas y que nos ayuden en las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, los distintos ámbitos de las ciencias sociales evolucionan en una miríada, o sea, en una gran cantidad de formas, aumentando el conocimiento general de la sociedad, que eso es lo que se busca. Finalmente, el conocimiento, lo que uno busca es irlo acrecentando, ¿no? Que se vaya haciendo más grande y que sirva de base para los que vienen hacia atrás de nosotros y que ayuden a fortalecer y a robustecer el estudio de las ciencias sociales o la aplicación de estudios sociales en la misma sociedad. Entonces, el método de las ciencias sociales o el método científico orbita mucho en esto de la observación, el hacernos cuestionamientos, hacernos preguntas, elaborar alguna hipótesis, hacer experimentos o experimentar con lo que ya tenemos, con los datos que tenemos, llegar a una conclusión y reportar esos resultados, ¿no? Aquí rápidamente es la forma en que se podría ver esquemáticamente lo que es el método científico y ya lo vamos a tratar de verlo en una sesión en vivo ya para que me hagan preguntas de este tipo de metodologías. De tal forma que el método de las ciencias sociales, el método de investigación de las ciencias sociales es básicamente el mismo que el de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, el esquemita ese. Un científico de ciencias sociales va a utilizar lo mismo, ¿no? La observación, la recolección de datos, alguna hipótesis y todo, para que al final, cuando tengas una conclusión, un hallazgo, ya puedas tú reportar tus conclusiones. Existen algunas diferencias, ¿no? En las disciplinas sociales no siempre es posible realizar experimentos. O sea, no puedes agarrar siempre a las personas para hacerles experimentos, ¿verdad? Como en las ciencias naturales, pues se agarran algunos animales, aunque no quieran ellos, pero los agarras, plantas, situaciones observables del medio ambiente, para hacer experimentos. Y la sociedad no siempre existe un laboratorio confiable y no siempre va a haber gente dispuesta a ser utilizada para esto. Hay fenómenos que no se pueden repetir para observarlos, ¿verdad? Aunque algunas ciencias sociales como la psicología han intentado aplicar la experimentación como método de estudio. Como les digo, los seres sociales no siempre repiten las mismas conductas, entonces por eso es difícil siempre tienes que estar muy pendiente con tu observación para poder cazar esos fenómenos y poderlos integrar a una base de datos y ya empezar a hacer estadísticas sobre eso, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de anterior, la verificación de las hipótesis resulta difícil de realizar, es decir, una hipótesis es como aventurarte a dar una respuesta preliminar de una investigación que tú estás haciendo, mientras te pones a la tarea de recopilar los datos que te traten de llegar a una conclusión de esa hipótesis, ya sea en un sentido o en otro. También el método de las ciencias sociales, en gran parte de esta, es muy difícil establecer una matematización de las leyes, salvo en casos como la economía, como les había comentado un poquito antes, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de las ciencias sociales desde esta clase del estudio de las ciencias sociales? Bueno, pues es la transformación constante, perdón,
del mundo actual y la adaptación del individuo a esos cambios que han impuesto, pues, ¿cómo podría ser? Es como la adaptación del individuo, perdón, a esos cambios en el que se han impuesto, ¿no?, a nuevos retos y tareas. Por ello, la cooperación entre las distintas disciplinas tiene como finalidad potenciar el desarrollo económico y social de los grupos y de las personas, colaborando en la eliminación de la miseria, la explotación, la ignorancia y el estancamiento de los individuos más desfavorecidos. Es decir, la evolución de la sociedad ha ido haciendo que se incorporen más elementos al estudio de las ciencias sociales y cada cambio de paradigma presenta nuevos retos y tareas, ¿no? Por eso es necesario que esta cooperación entre disciplinas sea más integral o transdisciplinar, como le llaman ahora, para que en un momento dado los científicos sociales podamos dominar ciertas conclusiones, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, se va muy rápido a veces perdón, la hora. Esta fue la tarea que dejamos la vez pasada. En esta ocasión vamos a dejar de tarea, investigar algunos conceptos, como es, desde que ustedes los busquen, perdón, es el concepto de sociedad, el concepto de ciencia, el concepto de ciencias sociales, el concepto de la ilustración y el concepto de el contrato social, y ya ustedes leyeron sobre eso. Esa va a ser la tarea para entregar, es día lunes, esa me la tienen que entregar para el miércoles, porque son conceptos. Igual me lo mandan a mi correo electrónico, me envían la tarea, ya saben, es de conceptos, ¿no? No tanto, no es un control de lectura, le voy a dejar descansar un poquito los controles de lectura, y lo voy a dejar para después, ya que entremos a lo que es el estudio de las disciplinas, ¿no?, donde vamos a hablar del positivismo y todo eso que les comentaba más o menos a la mitad de esta clase. Entonces, vamos a que me estudien este concepto, a favor de citar fuentes de información. Y hasta ahí le vamos a dejar esta clase. Probablemente ponga alguna pregunta aquí en el video, así que tienen que estar pendientes del video porque les voy a hacer una pregunta y me la tienen que contestar para seguir registrando sus participaciones en clase, ¿verdad? Entonces, yo creo que más o menos hasta aquí la podemos dejar. Muy bien. Los conceptos es algo sencillo. Citen de dónde. Y muy importante, al final de la conceptualización, quiero que me pongan un comentario como manera de charla de qué creen ustedes de esos conceptos, qué piensan. Es decir, o sea, sí, este concepto, sin irse muy largo, ¿no? Pero decir, ¿qué van entendiendo poco a poco ustedes a través de estos conceptos, ¿verdad? Que son pocos, adelante vamos a ver otros conceptos un poquito ya más estructurados sobre ciertas corrientes del pensamiento, pero esto nada más probablemente subo otro video en esta misma semana de lo que va a ser la próxima clase ya. Entonces, esta va a ser la clase de día de hoy, que es 31 de agosto. Entonces, pues muchas gracias por escuchar, y también esténse pendientes porque les voy a mandar la liga de lo que será la sesión en vivo, ¿verdad? Para los que no se han conectado y los que ya nos conectamos, pues vamos a tratar, parece ser que me piden que sea por Teams a fuerzas. Tuve algunos problemas por ahí, déjenme checar, y si no, pues va a ser por Zoom, no importa, y subimos a nuestro canal de YouTube, que es de ustedes y mío, para ahí comprobar que estamos trabajando, ¿verdad? Hasta ahorita van muy bien, los felicito. Los que se sientan un poco atrasados, pues échenle ganas. Si tienen alguna duda, pues pregúntenmela, para eso estoy. Y pues bueno, los dejo hasta aquí. Que
Que tengan buen inicio de semana y pues nos vemos dentro de poco, ¿verdad? Entonces, hasta luego.